Las promesas de los políticos no hay quien se las crea, al menos las de algunos y muy especialmente en campaña electoral o en tiempos de precampaña. Manuela Carmena, que quiere repetir como alcaldesa de Madrid, ahora promete que si lo consigue se bajará el sueldo. Lo ha dicho ella, sí, ella, que siendo alcaldesa se ha subido el sueldo 6 veces. Vean el gráfico que les vamos a mostrar. En 2012, Ana Botella, siendo alcaldesa, decidió bajarse radicalmente el sueldo debido a los tiempos de crisis. Después volvió a subírselo progresivamente hasta que recuperó el mismo nivel a mediados de 2013, aunque tuvo que volver a hacer un ligero recorte en 2014 para dejarlo por debajo de los 100.000 euros al año. Un salario de 100.000 euros que es el que heredó Manuela Carmena en 2015, pero no contenta con eso, se lo subió en 2017 en varias ocasiones, al igual que en 2018 unas cuantas veces más. Ahora promete que si repite, se lo bajará. Y nosotros nos preguntamos, oiga, si tan claro lo tiene, ¿por qué no lo hizo antes? Lucio. Pues volvemos a la mentira que ya pues, nos transmitió en la precampaña de las anteriores elecciones, puesto que ya prometieron antes de tomar posesión, es decir, de formar gobierno, que llevarían al Pleno una votación para bajarse el sueldo, los concejales y la alcaldesa en este caso. Y como tú bien has dicho, Javier, según los datos que yo tengo aquí, se ha subido el sueldo 6 veces durante esta legislatura y prometió, aunque prometió una reducción del 50% del salario en campaña electoral. Por tanto, esta sería la segunda mentira y reiterando la primera. Y porque ahora vuelve a lanzar la misma promesa. En 2015 determinaron que el sueldo del alcalde de Madrid sería, por parte de Ahora Madrid, porque recordemos que Carmena pues se presentó por Ahora Madrid, en un salario bruto anual de 48.000 y pico euros, frente a los más de 106.000 euros que ha acabado cobrando Carmena durante este mandato, bueno, al final de este mandato, perdón. Empezó en 100.000 y se ha acabado en 106.000. Exactamente, y quiero también pues recordar que el presidente regional, Ángel Garrido, del PP, pues se autoexcluyó de estas subidas. La excusa de Carmena para no llevar al Pleno el recorte salarial prometido, me estoy refiriendo a esta legislatura pasada, es que no había consenso en la oposición y que las subidas se debieron a las actualizaciones salariales de los funcionarios. Este es el argumento de Carmena para demostrar que esa subida salarial pues no fue una mentira, tal y como prometió que no se subiría el sueldo en la precampaña. Y ahora pues lo que han hecho en una carta financiera del nuevo partido, de Más Madrid, es que prometerían en la siguiente legislatura, si consiguen gobernar, que donarán parte del sueldo a entidades sociales, en el caso de la Asamblea de Madrid. Bueno, y que publicarían las donaciones en la web del partido en aras de la ley de transparencia, pero no olvidemos que en esta legislatura pues no han actualizado ni siquiera la web. Por tanto, no están recogidas las subidas salariales de la anterior legislatura en la web de Ahora Madrid. Por tanto, creo que pues todo es una farsa. Bueno, tú que eres concejal en el Ayuntamiento de Madrid, igual tienes datos muy próximos de lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, vamos a ver, lo que ha hecho es una medida propia de un populista. Dice que se va a bajar el sueldo, no puede bajarse el sueldo porque es verdad que luego repercute en el resto de sueldo de los funcionarios públicos, pero sí que lo puede hacer de otra manera. Puede hacer donando la parte correspondiente del sueldo que ya prometió donar y publicándolo en el portal de transparencia del grupo de Ahora Madrid. Y decir, oye, yo dono no sé cuánto y realmente percibo esto. ¿Qué ocurre? Pues es lo que iban a hacer el grupo de Ahora Madrid, porque hay un grupo municipal y luego está el equipo de gobierno, pues que no se publicaban las donaciones. De hecho, el jefe del grupo municipal les dijo a los concejales que no estaban donando lo que habían prometido para proyectos sociales y para pues determinados colectivos, y inmediatamente cayó fulminado. O sea que es una mentira, porque es verdad que tiene que actualizarse el sueldo, es verdad que repercute en el sueldo de los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, es verdad también que hay un límite que es el que viene a establecer la Ley de Medidas de Modernización del Gobierno Local, que es el límite, que es el sueldo de un secretario de Estado, es lo máximo que puede percibir un alcalde.
Por eso se bajó hasta el sueldo, se bajó el sueldo de la alcaldesa en la época de Ana Botella hasta el sueldo correspondiente a un secretario de Estado. Es verdad que repercute en el resto de los miembros de los funcionarios públicos y claro, hay grupos dentro de la función pública, hay muchísimos grupos que resultarían perjudicados por esa medida tan populista, pero se puede hacer de otra manera, no hace falta ir al Pleno. Coja, done la parte correspondiente, la mitad, quédese con 50.000 euros o con lo que usted haya prometido y publique a qué dona cada una de las partes de su sueldo. Entonces, no ha querido donarlo porque Manuela Carmena lo que se caracteriza es por decir una cosa y la contraria. Sí. Además, no tiene problemas en decirlo pues, en cortos periodos de tiempo. Por ejemplo, decía, no me voy a presentar nuevamente a la candidatura del Ayuntamiento de Madrid, no quiero volver a ser alcaldesa. Coge y se presenta otra vez como alcaldesa. No voy a permitir que ningún miembro de mi equipo de gobierno esté investigado, imputado, porque desde que está investigado, está imputado, pues no resulta una persona neutral, una persona imparcial, sino que tiene un interés y puede mentir y hay una serie de repercusiones. Tiene 4 personas imputadas en su gobierno. Voy a paralizar los grandes desarrollos urbanísticos. Operación Chamartín lo ha transformado en otra operación que se llama Desarrollo Norte, pero no la ha paralizado, que nosotros estamos contentos con que no la haya paralizado, pero ella ha mentido a sus electores, porque no ha paralizado esa operación. Entonces, Manuela Carmena y las mentiras, pues es algo que le va a acompañar pues en toda su trayectoria. De hecho, podrían hacer ahí una especie de hemeroteca o lo podríais hacer en el programa, a lo mejor sería una buena idea. Me estás dando una idea. Trabajaré en un montaje para ver lo que dice, lo que deja de decir, lo que cambia, cosas por el estilo. José, ¿cómo lo ves? A mí cada vez que sale el nombre de Carmena me viene al recuerdo la razón por la cual ella es la alcaldesa de Madrid, y es el apoyo del PSOE dando la espalda al ofrecimiento que le hizo el propio PP, ¿verdad? Esperanza Aguirre, que le ofreció a Antonio Miguel Carmona ser alcalde, y Carmona lo hubiera cogido de mil amores si no fuera porque Pedro Sánchez se lo impidió, ¿no? Eso es. Entonces, Carmena no es solamente Carmena, Carmena está ahí por alguna razón. Yo a este tipo de partidos no les llamaría tanto populistas. En el caso de Podemos y alrededores y similares y primos hermanos, yo creo que más les cuadra, al menos en este orden de cosas que estamos comentando ahora, la etiqueta de rigorismo moral. Estos vienen a la política con el estandarte de que nosotros, por fin, vamos a instaurar unos principios morales que se van a cumplir por nuestras narices. Bueno, es evidente que tienen las mismas pasiones bajas que cualquiera y que si no tienen un sueldo alto, pues se compran un chalet o cosas por el estilo. Son tan asequibles o más que el resto de los humanos al atractivo del dinero, de la riqueza, de la comodidad, del placer, comenzando por los propios líderes, que me parece que se caracterizan bastante por tener una agresividad férrea con sus inferiores y al mismo tiempo unas ganas locas de vivir muy bien. Y esto me parece que le pasa a Carmena, le pasa a Iglesias y le pasa a tantos otros de ese orden de cosas, ¿no? Les encanta vivir bien y lo que desean, por pura envidia a los ricos que lo han hecho por su trabajo, lo que más desean es vivir bien, no arreglar los problemas de la sociedad. Sencillamente, este es un gesto más de Carmena, tampoco nos va a llamar más la atención que los que ha hecho hasta ahora, ¿verdad? Los que conocen a Iglesias hace 15 años decían que, o dicen que una de sus obsesiones era hacerse rico. Bueno, pues lo está consiguiendo, por lo visto. Claro, como en la vida civil, en la sociedad civil, no lo veía demasiado fácil, porque hay que trabajar mucho y tener una serie de habilidades y de preparaciones, etcétera, etcétera. No vale solo con la verborrea, pues utilizó el camino de la política, que desde luego para ganar dinero de momento no le ha ido mal, ¿no? Yo, en principio, obviamente estoy de acuerdo con lo que decís, es muy poco creíble y siquiera presentable que una persona que se ha subido el sueldo 6 veces se presenta a las elecciones prometiendo que se lo va a bajar. Pues, oiga, en 4 años, si usted se ha subido el sueldo 6 veces en 4 años, no sé en qué medida, pero si de verdad se ha subido el sueldo 6 veces en 4 años,
¿Para qué se lo va a bajar ahora? O sea, ¿qué ha cambiado en los últimos 3 meses para que usted se lo baje? ¿O qué cambió para que usted, no contenta con la primera vez, se lo subiera a la segunda y tampoco la tercera, la cuarta, quinta y hasta la sexta? Por lo tanto, eso obviamente implica a un efecto de propaganda absoluta. Pero la lectura siguiente para mí es, ¿por qué es posible que en nuestro sistema alguien pueda prometer tan impunemente cosas e incumplirlas de una forma sistemática? Algo tendremos mal en nuestro sistema que permite que pase esto de una manera, como digo, pues sin solución de continuidad, porque lo oímos aquí, pero lo oímos también en otros sitios. Yo no creo que la clase política esté bien pagada en España, a mí me parece que está mal pagada, y sin embargo pienso que sobran el 80% de ellos. Es decir, si en Alemania hay 80.000 personas viviendo de la política, ¿cómo es posible que aquí haya casi 400.000? ¿No sería mejor que los que de verdad representasen públicamente a los ciudadanos cobrasen más dinero de manera que se presentasen los mejores? Es decir, la gente más preparada, y no precisasen de decenas y decenas. Gallardón tenía 1000 y pico asesores. Gallardón, que además estaba preparado, por otra parte. Yo creo que era de los pocos, independientemente de que nos gustase o no, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no intentamos diseñar un sistema que exija, que haga responsables de verdad, pero no ante su partido? Acabáis de nombrar el tema de Carmona. A Carmona le evitó ser alcalde un tío que no estaba en el ayuntamiento, pero ¿cómo es posible que después de hacer votar a 3,5 millones de habitantes tenga que decidir la alcaldía un pollo que está fuera? O sea, que no depende absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque era su jefe de partido, digámoslo claro. Y sobre él hay un poder de disciplina que ejerce sobre todos los concejales, que tuvieron miedo simplemente porque Carmona yo creo que se la habría jugado y habría dicho, oye, Pedro, que te den. Pero ¿qué pasa? Que no tenía el respaldo seguro de los concejales, porque aspiraban a repetir. Y todo el mundo sabe que para repetir en un ayuntamiento o en una comunidad autónoma o en el Congreso, lo que tienes que hacer es genuflexión con el jefe del partido. No hay que hacer otra cosa. Sí, no ser muy listo y no estar muy preparado, porque entonces haces sombra y dañas los intereses de quien te rodea, de aquellos a quienes rodean. Por lo tanto, mi conclusión con esto es normal lo que está pasando, porque es impune el mentir, no está penado, no hay responsabilidad respecto a la sociedad civil, y a ver si nos enteramos de una vez y lo cambiamos. Bueno, nosotros cuando se lo recordamos en el Pleno, en intervenciones, nos llama maleducados, ¿no? Cuando le recordamos las contradicciones dice, es que sois unos mal pensados, sois unos maleducados, las cosas no son así, ni blancos ni negros. Ella intenta parecer una figura afable. Es cierto que ella sí es jueza, es una persona que sí está mejor preparada, pero sus concejales, es la tropa, o sea, es una tropa, vamos, que no tienen la mínima preparación. Bueno, ella misma ahora presenta una nueva candidatura tratando de elegir con quién se queda y con quién no, visto lo que le habían puesto los de Podemos, ¿eh? Ya, pero es que la señora Maestre tampoco, es que la formación que tiene, la verdad, es que es mínima. Pero por lo visto con ella sí se lleva bien. Se lleva fenomenal, pero es que también no tienes que poner al que te caiga bien, sino al que vaya a gestionar y administrar, porque al final es dinero público. Yo estoy con Lorenzo, tienes que nombrar a personas que sean buenas. Es verdad que con el gobierno de Gallardón, yo estaba en el ayuntamiento, en ese momento me saqué la oposición, y es verdad que tenía gente muy preparada, y eso se notaba a la hora de estar en el Ayuntamiento de Madrid y a la hora de que las cosas funcionen, que habrá cosas con las que no estés de acuerdo, pero es verdad que el señor Gallardón estaba preparado, tenía propuestas y tenía ganas de trabajar. Puede ser que se equivocara en ciertos planteamientos y en otros acertara, pues como todos los gobernantes públicos, pero es que en el caso de Carmena lo que se ha dedicado es a dar subvenciones a los suyos, a crear un nuevo empleo de moda, que no sé si lo sabéis aquí, que es la dinamización. Se gasta pues 6 millones o 7 dinamizadores, que son gente de Podemos, que se dedican como a agitar, a mover, y entonces lo paga el Ayuntamiento de Madrid. A dar contratos menores para cosas absolutamente innecesarias, subvenciones pues para hacer una partida de canicas y dicen que así se crea trabajo. O sea, cosas totalmente absurdas que si realmente las personas supieran lo que está haciendo Manuela Carmena, pues se irían a protestar a la sede de Cibeles, porque es que... ¿Te has dejado, Silvia? Pues una noticia que tengo yo aquí. Cuando la asesora de Carmena, la asesora de urbanismo,
Tú lo sabes mejor que ninguno de esta mesa. O bueno, Javier también, Javier igual que tú, los dos. A ver, cuenta. La asesora de Carmena pues anuló el proyecto de Torres, del famoso arquitecto, el arquitecto de los famosos, Ah, sí. Javier Torres, de metro, para dárselo a los socios del hijo de la alcaldesa. En concreto lo que hizo es, pues esta asesora de urbanismo se encargó de tramitar el recurso que tumbó el proyecto de Torres, para posteriormente pues sacar otra vez a concurso público el mismo proyecto y en esta ocasión pues dárselo a los socios del hijo de Carmena. En torno al 1,9 millones de euros costaba el proyecto. Por Eso tanto, es algo más que prevaricar. esto es Esto es la alcaldesa de Madrid. Era un contrato de la Comunidad de Madrid. Exactamente. Es cohecho. Y por último, pues hacer Vamos, es un contrato. demagogia con los sueldos, con los salarios de los políticos, pues yo creo que es lo que tú dices, Lorenzo, es una estrategia populista de propaganda del viejo comunismo, del comunismo más rancio. Y yo creo que 106.000 euros al año por ser alcaldesa de Madrid, yo creo que está bastante bien, o incluso podría cobrar más. O sea, que no es un sueldo elevado. Por tanto, no hay que hacer ninguna demagogia y a mí no me importaría, como ciudadano, que le subieran los sueldos a los políticos siempre que pasara lo que ha dicho Lorenzo, que evidentemente se redujera el personal en un 80 o en un 90%, y ese 10% que quedase, o incluso menos, se le subieran los sueldos, pero bastante, muy por encima de lo que están ahora. Me parecería el sistema de elección, porque si exactamente, no estamos en las mismas. me parecería bien, pero hacer demagogia con este asunto, pues me parece totalmente, Pues es lo que se suele hacer cuando estamos en periodo preelectoral. Vamos a una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de la formación de listas. Es Ciudadanos quien está en pleno proceso de primarias y está fichando tanto de un lado como de otro para engrosar esas listas de cara a las elecciones. Ahora les contamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, a estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregar al niño después de 8 meses largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por allá, yo, ¡ay! Pero que grito, yo, ¡ay, mi príncipe! Mi cosita preciosa de su mamá. Yo había días que no podía mandar al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Antes de usar Internet, recuerda,
No solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, sigue buscando candidatos para engrosar sus listas de cara a las próximas elecciones. Son muchos los compromisos electorales que se avecinan, generales al Congreso y al Senado, municipales, autonómicas, europeas, y en el partido son conscientes de que necesitan fichajes con experiencia y que pueden ofrecer imagen de regeneración. El primero y más sonado de esos fichajes fue Manuel Valls, el ex primer ministro francés, que presenta su candidatura a la alcaldía de Barcelona en una plataforma independiente, pero que cuenta con el apoyo de Ciudadanos. Esta misma semana conocíamos que Silvia Clemente, la que fue presidenta de las Cortes de Castilla y León con el PP, abandonaba el partido tras 18 años en el mismo y fichaba por Ciudadanos como candidata a la presidencia de la Junta Autonómica. Y Joan Mesquida, el que fue director de la Policía y la Guardia Civil en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, también se incorpora como candidato en las Islas Baleares. También Albert Rivera está tratando de fichar a José Ramón Bauzá, hablando de Baleares, el que fue presidente de la Comunidad del Archipiélago con el Partido Popular y que hacía unos días había anunciado que abandonaba el partido, pero de momento no hay una decisión tomada. Ciudadanos está también tanteando a María Antonia Trujillo, que fue ministra de Vivienda con Zapatero, aunque ella por el momento está negando que sean fructíferas esas conversaciones que están manteniendo. Y el fichaje estrella de las últimas horas es Celestino Corbacho, que fue ministro de Trabajo e Inmigración de Zapatero y fue alcalde del Hospitalet de Llobregat. Él dijo que solo volvería a la política si la propuesta le motivaba y le ilusionaba. Ahora se incorpora como número 3 a la lista al Ayuntamiento de Barcelona que encabeza Manuel Valls. Don Celestino Corbacho, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Celestino Corbacho. Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. Entendemos, por tanto, que esta propuesta sí que le ilusiona y le motiva. Pues sí, me motiva porque... ¿Hola? Sí, le estamos escuchando. Vale, de acuerdo, perdona. Me motiva porque evidentemente es una propuesta de una persona con la que comparto sensibilidades y la que hemos tenido responsabilidades en países diferentes, pero muy parecidas. Él ha tenido alguna más que yo, por supuesto, porque ha sido primer ministro de Francia. Me ilusiona porque es poder volver a trabajar por un proyecto de ciudad, por un proyecto local y para una ciudad tan importante como es la ciudad de Barcelona. Y cumpliendo esos dos requisitos, yo
le dije a Manuel Valls que evidentemente podía contar conmigo para su candidatura. ¿Ha influido en el hecho de que usted acepte el hecho de que sea una plataforma independiente y por tanto no algo tan sometido a lo que ya entenderíamos como disciplina de partido? Pues sí, sin duda el hecho de ser una plataforma independiente, eso para mí, digamos que yo no tengo en este momento ningún carnet de partido, yo no pertenezco a ningún partido político, y por tanto yo no quiero, al menos en corto plazo, no quiero perder esa libertad, si no está en mi idea volverla a perder, porque durante tantos años estuve siempre sometido a una disciplina de la que no reniego, pero que evidentemente hoy en día yo entiendo que las cosas hay que abordarlas menos desde las trincheras y más incluso con diálogo entre diferentes. Eso no quiere decir, lógicamente, que cuando hay un partido político que se ha comprometido con esa plataforma y dice yo renuncio a presentar una candidatura en Barcelona en beneficio de esta plataforma y me voy a implicar como partido político para pedir el voto a favor de esta plataforma en justa correspondencia, los miembros que estamos en esa plataforma debemos también de ayudar y cooperar, colaborar y estar no a disposición, pero sí en disposición de echarle una mano en todo aquello que el ciudadano nos pueda pedir o nos pueda solicitar. Claro, porque ustedes deben ser conscientes de que a pesar de que sea una plataforma independiente, de algún modo están jugando bajo los colores de Ciudadanos, o al menos esa es la impresión que va a tener la ciudadanía. Claro, y evidentemente y muy honrados de hacerlo, porque además no solamente yo comparto muchos de los valores que plantea Ciudadanos. Creo que es un partido social liberal, es un partido constitucionalista, es un partido europeísta. Me encuentro muy identificado con el discurso que hace en estas materias Albert Rivera y de una manera muy especial con Inés Arrimada, pero no por nada, sino porque es la persona que está lidiando cada día aquí en Cataluña, pues mediante su propio discurso, la política, y además porque yo creo que es lógico pensar, y aspiramos a ello, a que todo aquel votante, todo aquel ciudadano que tome de referencia a Ciudadanos, sepa que votar a Ciudadanos en las municipales en Barcelona es votar a la plataforma de Manuel Valls, pero es lógicamente que esta plataforma rompe también algunas costuras en el sentido de que en la propia plataforma pues habrá gente que no formamos parte en este momento de ningún partido y podrá haber incluso gente que venga de ámbitos diferentes. Yo vengo del ámbito socialdemócrata y otros podrán venir de un ámbito más liberal y otros incluso vendrán pues de la propia organización de Ciudadanos. Don Celestino, confiésame una cosa, quien debe estar echando las muelas con su fichaje es Miquel Iceta, ¿no? Bueno, hombre, no, yo espero que yo creo que Miguel ya las ha echado hace tiempo. Bueno, yo entiendo, en fin, yo no hablaré mal de Miguel Iceta ni de mis excompañeros, ¿no? Yo cuando tomé la decisión, la vida, cuando uno toma una decisión personal como la que yo tomé, la tomé conscientemente de que aquella era mi decisión. A partir de ese momento yo voy a luchar por las ideas en las que ahora me estoy comprometiendo. Yo lo que sí espero es que mis ex compañeros tengan como mínimo o se parezcan un poco a ser al menos algo tan elegantes como yo. Yo he escuchado esta mañana unas lamentables declaraciones de Simancas aquí en Madrid y sinceramente me parecen lamentables que un dirigente político pueda hacer unas declaraciones de ese tipo. Señor Corbacho, teniendo en cuenta que usted fue alcalde del Hospitalet de Llobregat, que fue uno de esos que se dieron en llamar todopoderosos capitanes del Baix Llobregat, en la época en la que el PSC era todo un referente de la lucha frente al puyolismo y al nacionalismo de la Generalitat, ¿cuál es la opinión que le merece lo que estamos viviendo ahora en Cataluña? Bueno, lo que estamos viviendo ahora en Cataluña realmente es una situación muy negativa, porque lo que ha conseguido el separatismo y el soberanismo no es los propósitos a los que aspiraba, eso no lo ha conseguido, pero sí ha conseguido una cosa, dividir la Cataluña en dos mitades. Y esas dos mitades hay una que está muy hiperventilada con los lazos, con las banderas en los balcones, pero hay otra mitad que cada vez está dimitiendo más del arraigo y sobre todo del aprecio a la simbología
de Cataluña como tal. Y eso yo creo que es muy negativo para Cataluña, porque Cataluña, cuando ha prosperado, no ha sido cuando la mitad de su población se ha colocado en un sitio, sino cuando un 80% de su población se ha visto llamada e ilusionada por un proyecto de Cataluña o por un proyecto de Barcelona. Y hoy el independentismo ha dividido esta sociedad, y vamos a tardar bastantes años en poder volver a coser una sociedad que hoy está rota. Esto es lo que yo creo que es más negativo de todo, aparte, por supuesto, del desafío que ha significado querer romper la Constitución, declaraciones unilaterales, etcétera, etcétera. Don Celestino Corbacho, exministro de Trabajo con Zapatero, exalcalde del Hospitalet de Llobregat con el PSC y ahora número 3 de la candidatura en esta plataforma que encabeza Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona. Muchas gracias por atender la llamada de Distrito Televisión. Muy bien, muchas gracias a vosotros y buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Bueno, que estáis haciendo fichajes estrella en todas partes. ¿Qué pasa? ¿Es consciente Ciudadanos de que necesita cuadros, que ha tenido un crecimiento enorme y necesita incorporar gente? Bueno, da gusto oírle hablar, la verdad, ha explicado muy bien todo lo que está ocurriendo en Cataluña, solo quería dejarlo, bueno, aquí en constancia. Don Celestino conoce bien el terreno de Cataluña. Sí, se nota, además conoce bien los sentimientos, los problemas que se están generando, que es verdad que es un problema también de desafección, por otro lado, ¿no? También, o sea, se genera un sistema de nacionalismo en el concepto que dice Sabater de terruño, ¿no? Y luego el concepto de desafección también de catalanes que ya incluso chocan, ¿no? con los que defienden el concepto de terruño, y al final pues el resultado es, bueno, nefasto. Respecto a los fichajes de Ciudadanos, va un poco con la lógica del partido. Nosotros siempre hemos manifestado que estamos dispuestos a aceptar el talento, venga de donde venga, y es lo bueno de ser un partido de centro, que podemos elegir entre distintas opciones y vamos a coger a las personas que pues sean... Como tenemos varios fichajes, si os parece, empecemos por partes. Empecemos, ya que hemos hablado con el señor Corbacho, Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona, Corbacho como número 3, dicen que el número 2 lo reservan para una mujer y será el próximo día 8, tengo entendido, cuando lo harán público. Sí. Respecto a ese tema, empezamos contigo y hay que ver qué opiniones tenemos en la mesa. Bueno, yo creo que es una buena, o sea, esta plataforma que no es Ciudadanos, sino que está apoyada por Ciudadanos, yo creo que son unos buenos candidatos con experiencia en la gestión, que saben que tienen un proyecto para Barcelona. Yo creo que es algo muy positivo, tanto la figura de Manuel Valls como la figura de Corbacho, que ha tenido una trayectoria en el ámbito municipal muy larga, desde el año 1994 hasta el año 2008 prácticamente. Entonces yo creo que bueno, que es un buen tándem, y lo que hay que hacer es reconstruir Barcelona, porque Barcelona está perdiendo muchas oportunidades. Por ejemplo, hace poco perdió la oportunidad de ser la Agencia Europea del Medicamento, de tener ahí instalada a la Agencia Europea del Medicamento, lo cual supone un renombre y una proyección internacional que es muy importante, y está perdiendo muchas oportunidades también a efectos de inversiones, y eso al final va a repercutir en los catalanes, y una plataforma como la de Manuel Valls pues puede ser la solución, y puede intentar poner fin a ciertos problemas que hay en Barcelona, tanto de convivencia como también los problemas de vivienda, porque en Barcelona también hay unos problemas de vivienda, la ciudad no puede crecer más, como los problemas que hay también, bueno, pues son problemas también de carácter económico, pueden atraer inversiones, y desde luego pues es un buen tándem, es un tándem fantástico. ¿A alguien se le hace raro que un ex primer ministro francés, por muy catalán que sea candidato a la alcaldía de Barcelona? Sí. A mí, sin duda, a mí se me hace muy raro. Yo no entiendo esta estratagema de Ciudadanos, no la entiendo en absoluto. O uno se presenta con sus propias siglas, con su gente, a unas elecciones, o no se presenta, pero esto de presentarse a través de figura interpuesta, que es independiente, lo cual es risible, me parece una estratagema muy rara. ¿Por qué tenemos que llamar, perdonadme porque lo diga así tan crudamente, por qué tenemos que llamar a un francés que ha fracasado en su país para que venga a intentar ser alcalde de Barcelona? Es que no tenemos gente nuestra que pueda presentarse a eso. Ya de entrada la figura de Valls me resulta poco atractiva, precisamente por su condición de entrada extranjero, y segundo por fracasado en su país. No puedo entender que Ciudadanos apoye esto, salvo en una estrategia de huida de Cataluña. Es decir, de dejarlo en manos de una marca B,
ya Valls y sus muchachos se encargarán de lo que sea y nosotros nos desentendemos de este problema porque no se debe de ser incómodo el estar peleando en Cataluña porque las aguas vuelvan a su cauce. Yo creo que Corbacho ahora en la entrevista ha intentado hacer un ejercicio relativamente próximo a lo que le solemos oír a Iceta, de las dos Cataluñas, la independentista y la no independentista, y hay que mediar entre ellas. La equidistancia. Eso es. Aquí estamos nosotros que vamos a ver cómo pasteleamos entre ellos. No me ha gustado en ese sentido absolutamente nada. También diré, la figura de Corbacho me resulta muy poco atractiva en la misma medida en que comprometió su ejecutoria política cuando se integró en un gobierno de nada más y nada menos que de Zapatero. ¿Cómo es posible que una persona decente con el prestigio que él tenía cuando estaba en el sea ministro en un gobierno de Zapatero? Errores los comete todo el mundo. Hombre, no, ese no es un error. No, vamos a ver eso no es un error. Vamos, también es un reto. O sea, a ti te llaman para un ministerio que es verdad que cometió un error porque tiene una trayectoria muy buena, pero es un reto. Es un reto ser ministro con cualquiera. ¿No avalas a cualquiera? No, tampoco. O sea, no puede ser tampoco blanco y negro. A ti te llaman para ser ministro y te lo ofrecen. Además, Depende alguien de tu propio partido. ¿Y qué dices? Depende de quién. Sí, depende de quién. Y Zapatero. No, yo, la mayoría... Sabemos cómo era, desde el principio. Bueno, ya, pero a lo mejor tú piensas que puedes hacer más de lo que luego te dejan hacer. Entonces, Escandell, usted no será ministro a este paso, ¿eh? Usted no será ministro. Eso lo tengo muy claro. Don Lorenzo. Yo también creo que es un error, esa candidatura, a mí me parece un error. Me parece que Corbacho va a estar cómodo, de todas formas, como socialista en esa candidatura, porque de momento solo hay socialistas, ¿no? Y de momento el 1 y el 3 son socialistas y el del medio, pues yo creo que poco se llevará, y si no, al tiempo, o la del medio. Lo que ya no sé cómo se puede sentir tan cómodo, y lo acabamos de apuntar también, es con el PSC, porque claro, al final, eso de dividir en dos, cuando es evidente que en el grupo próximo al golpismo se encuentra el PSC no está fuera, es decir, no está en la vía constitucional cuando lo que pretende es estar constantemente dialogando y pactando con el golpismo, cuando además se ha hablado de indultos que en pleno rigor son inconstitucionales. Es decir, yo recuerdo que la Constitución habla de indultos, pero en unas condiciones completamente diferentes a las que Iceta apuntó en su momento. Por lo tanto, a mí me parece que es una candidatura o una posición y en este caso para el señor Corbacho, como bastante incómoda. Y otra incomodidad que va a tener que sufrir este hombre es la del propio Valls, porque Valls está más próximo por sus declaraciones al independentismo o al golpismo que a quienes, afortunadamente para este país, han provocado que los golpistas estén sentados hoy en el Tribunal Supremo. Yo creo, Lorenzo, que no te voy a dar la razón, porque yo creo que tanto uno como otro sí que se han manifestado en favor de la unidad de España, en ir en contra del independentismo. De hecho, incluso Corbacho dejó las filas del Partido Socialista por una de las desavenencias, que es el tema del independentismo y el tema de la unidad de España. De hecho, hay muchos socialistas que no se sienten cómodos con el Partido Socialista, y dirigentes también socialistas, antiguos dirigentes, que no se sienten cómodos con esas posturas. Y te vas a una candidatura de un francés, que además o sea, de la Francia centralista, por otra parte, que viene aquí y lo primero que dice es que hay que hacer un cordón sanitario con aquellos, vuelvo a decir, gracias a los cuales los golpistas están sentados en el banquillo. Y hace, cosa que yo no he oído nunca decir de los golpistas, del propio independentismo, que además está trayendo a sus filas a gente que está empezando a decir, a hablar de Cataluña, muestra por otra parte del poco conocimiento que creo yo que tienen de esa parte de España, que hay dos bloques antagónicos, que evidentemente los hay, pero que hay que mediar. Que hay que situarse, que hay que comprender y que hay que establecer puentes y vías para poder dialogar. Vamos a ver, dos bloques antagónicos es imposible que dialoguen. Vamos a ver, no se refieren a la sociedad civil, lo que no... Pero o sea, ¿cómo a la sociedad civil? Pero si no hay sociedad civil, en Cataluña ya no hay sociedad civil. No, lo que se refieren es que tienes que solucionar el problema y se refieren a la sociedad civil, no a los dirigentes independentistas, que vamos, es que ya sabemos, Silvia, pero el problema no se puede solucionar desde el punto de... Pero claro, pero el problema no se soluciona. Dos bloques que son antagónicos, es irreconciliables,
no se pueden conciliar. Bueno, o sea, uno no os ganará sobre el otro. encastilléis en eso, ¿Vale? Que tenemos mucho más candidato que repasar. Faltaba vale. por comentar Sí. algo de... ¿Sí? Sí, la pregunta que tú has hecho, Javier, quería contestarla. En cuanto a la elección de Valls, ya sé que es una candidatura independiente, pero apoyada por Ciudadanos, pero según nuestro compañero, el economista Roberto Centeno, pues tiene una explicación para esa selección, para esa elección de Valls como número 1 para Barcelona. Es una estrategia basada en la masonería junto al globalismo, la masonería francesa y junto al globalismo del señor Soros, según Roberto Centeno, que podría tener razón. En cuanto a la política, termino rápido, Javier, en cuanto a la política de fichajes de Ciudadanos, pues cada partido tiene su propia política. Yo no voy a ser quien critique esa política, por supuesto, pero si está enmarcada en un proyecto de regeneración, pues fichar talento, aunque la línea ideológica sea similar, yo creo que ese talento se debería fichar en el interior, en lugar de buscar a un miembro de un gobierno que fracasó, como es el señor Corbacho. Y ya por último, centrándonos en el fichaje de Corbacho, pues hay un aspecto positivo que tiene unos valores que él mismo ha declarado, como tú decías, Silvia, estoy de acuerdo contigo, que están en contra del independentismo. En ese sentido, perfecto, lo ha declarado él y lo puede ver cualquier persona en vídeo. Y en cuanto a lo negativo, pues que la gestión del Ministerio de Trabajo en la etapa de Zapatero, pues fue nefasta, puesto que España acabó con 5 millones de parados. Esperemos que si sale esta candidatura elegida en la alcaldía de Barcelona y consiguen gobernar, pues la estrategia de creación de empleo no sea vía creación de empleo público clientelar y subvencionado, nada más. Espero que la estrategia de creación de empleo sea otra. Vamos con otros fichajes. Silvia Clemente fue presidenta de las Cortes de Castilla y León y se incorpora ahora a Ciudadanos para ser la candidata a la presidencia del gobierno autonómico. Bueno, hay unas primarias, ¿no? Entonces se va a presentar Silvia Clemente frente a un diputado que es Igea, que está actualmente en el Congreso, bueno, en el Congreso de los Diputados no, porque se ha disuelto, ¿no? Ahora está la Diputación Permanente, pero vamos, se han presentado y bueno, cada uno tiene sus diversos apoyos y están en proceso de primarias. Bueno, entonces, aquel que está tocado por el apoyo del aparato y de Albert Riveras parece que es el que tiene más opciones, ¿no? hombre, deberían ser unas primarias auténticas, ¿no? Desde luego el otro diputado también está apoyado por Luis Garicano, que es uno de los fuertes también del partido, uno de los elementos importantes. Entonces, bueno, y de hecho Albert Rivera ha dicho, oye, que gane el mejor, tampoco se han pronunciado a favor de uno u otro. Yo creo que va a estar interesante porque se va a ver las primarias y a ver quién sale. Silvia Clemente, ¿es un fichaje potente o es un berrinche? Después de 18 años me tiran en el PP y ahora me cabreo y me voy a otro. Yo repito, yo no voy a entrar en la política de fichaje de ningún partido, y menos de Ciudadanos. Por tanto, la rentabilidad electoral que le saquen, pues supongo que los estrategas del partido lo habrán valorado previamente. Pero yo creo, Javier, como tú has especulado, sí. Pues esta señora, en otra época, se le hubiera llamado tránsfuga. En otra época, que me acuerdo que ese término era muy utilizado cuando tránsfuga, Aguirre, ¿no? Tránsfuga es cuando estás en pleno ejercicio y te vas a otro. Si tu propio partido te tira como una colilla, pues tú ya no es tanto tránsfuga, bueno, ¿no? también, es rebote. Tienes razón, ¿no? Perdón, tienes razón, Javier, me he equivocado, no se le podría llamar tránsfuga, pero sí es cierto que esta señora, pues le habían dicho desde el propio Partido Popular que no contaban con ella para las próximas elecciones. Por tanto, no creo que sea un buen fichaje para Ciudadanos con esos antecedentes. Yo creo lo que tú acabas de decir. A mí me parece que no les va a salir bien. Que electoralmente no sé hasta qué punto es vendible. Que ganará, a mí no me cabe ninguna duda, porque Garicano tiene influencia, Rivera tiene poder y controla las sedes, controla los WhatsApps, controla la base de datos, y todos sabemos cómo se ganan unas primarias en todos los partidos, incluido el tuyo. Se crea una lista y empiezan, hay que votar a este, 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 y todo el mundo acaba votando a ese, aunque desde fuera se dice que hay plena libertad y que, por supuesto, pues nadie quiere interferir. Se interfiere total y absolutamente. Luego, salvo, vamos a decir, una sorpresa que siempre puede haber, en principio las primarias no están hechas para un sistema de listas cerradas y bloqueadas. Es decir, las primarias no sirven para la partitocracia, son
son incongruentes completamente, son incompatibles. O sea, las primarias sirven en un sistema en donde no hay partitocracia. Para que no haya partitocracia no puede haber listas, es decir, no puede haber cúpulas que confeccionan las listas. Luego, es un contranatura tan grande las propias primarias que no tienen sentido. Pero bueno, al final luego muchas veces realmente gana el candidato que a lo mejor es el que ve con mejores ojos el partido, pero simplemente también porque es el más conocido. También muchas veces, pues en el caso de las primarias europeas, pues al final todo el mundo quien conocía era Luis Garicano. O sea, no era una cuestión de WhatsApp ni nada, sino simplemente que las personas más conocidas... Y porque contaba con el apoyo de la cúpula. Bueno, pero Luis Garicano pues es conocido desde el principio, el apoyo ha sido desde el principio. Ahora lo veremos, lo conocido que es en estas primarias. Esto de las transferencias entre partidos que están próximos no es para sorprender demasiado, tiene un elemento un poco chocante en efecto, pero PP y Ciudadanos se tocan por su extremo, por el extremo izquierdo del PP y por el extremo derecho de Ciudadanos, ¿no? Ahí puede haber una capilaridad, que unos pasen a otros. Si no lo entiendo mal, Ciudadanos es partidario de la agenda progresista corriente, es decir, feminismo, derechos LGTBI, educación pública frente a la privada, familia de cualquier color. Los principios de estructura social son progresistas. Y eso lo aderezan con un fuerte sentido antiderecha. Pero de la derecha que les parece extrema, comenzando por Vox hacia allá, ¿no? El PP este segundo elemento lo tiene más suavizado. No es extraño, porque teniendo en común con Ciudadanos la agenda LGTBI, la educación pública frente a la privada, el feminismo, etcétera, etcétera, ¿qué más da que estés en el PP o en Ciudadanos? Lo importante es poder contribuir al desarrollo de este proyecto de desarrollo de la sociedad moderna que se llama progresismo, ya está. No me sorprende lo más mínimo. No, Joan Mesquida, Baleares, fue director de la Policía y de la Guardia Civil. Fichaje también. ¿Alguna opinión al respecto? Parece que os resulta más anodino, ¿no? Sí. No reconozco al personaje. No sí, yo tampoco lo conozco. Por lo tanto, ¿lo ha fichado quién? Fíjate que yo... Ciudadanos. ¿Y venía del PP? Sí. ¿También? No, del PSOE. Ah, del PSOE. Yo lo estoy equivocando con Bauzá, que me parece un buen elemento. Con Bauzá están en conversaciones. Sí. Bauzá, como recordaréis, hace unas semanas anunció que abandonaba el PP porque no estaba del todo de acuerdo con la política lingüística del PP en materia de inmersión lingüística del catalán en las Islas Baleares. Bauzá dijo que se iba para no estar en ningún partido y en estos momentos le está tocando a Albert Rivera para incorporar a los Ciudadanos, pero no hay respuesta todavía. Eso sería un buen fichaje, porque ha demostrado una serie de cuestiones en puntos fundamentales que yo creo que le podían venir bien casi en este momento a todo partido constitucionalista, al propio Partido Popular. Probablemente Casado, si tuviera un poco de ojo, lo repescaría y evitaría de un modo u otro que se fuera otra vez con Ciudadanos. Bauzá ha gobernado. Sí. Y ahora dicen en Mallorca, el otro día en una reunión, me quedé sorprendidísimo con gente de los organismos públicos de Mallorca, de las Islas Baleares, diciendo que lo que ellos hablan es catalán. Me dejó pálido. Según el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, el idioma propio de esa comunidad autónoma es el catalán propio de las Islas Baleares. ¿Han contribuido estos? No reconocen el mallorquín, el menorquín y el ibicenco. Terrible. Lo cual me parece de un pancatalanismo intolerable que se dejen colonizar de ese modo por la comunidad autónoma. ¿Cómo es posible que Bauzá siga teniendo prestigio a pesar de esto? No lo entiendo. En fin. Bueno, se ha puesto y la prueba y rectificar es de sabios, y en este momento está casi eso digo. Sí, ha rectificado. Sí, ha rectificado. Sí. Él no quiere, o sea, de hecho es una de las cuestiones por las que va a salir del Partido Popular, y porque quiere que el castellano, o mejor dicho el español, sea la primera línea vehicular, única línea vehicular en las islas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es la principal, que yo creo que es una de las reivindicaciones que en este momento todo partido español debería poner, pues si no en la primera línea de su frontispicio, pues en la segunda, ¿no? Aunque solo fuera por eso, reconociendo además el error anterior, a mí me parece que
que puede ser un buen fichaje. Nosotros hemos hecho una política también de personas que tienen un sentimiento pues españolista, porque también Mesquida es una persona que también tiene un sentimiento muy profundo de amor, ¿no?, al país, de amor a España, y además es una persona que no le gustan los independentistas y de hecho ha hecho muchas declaraciones en ese sentido. Yo creo que todos nuestros fichajes, ahí no han sido todos nuestros fichajes, además de personas preparadas, son personas que no son tibios con los independentistas ni con sus demandas, y van a ser bastante duros en materia de concesiones. Pues ya ves que Corbacho comienza a tener grietas y a hacer concesiones en las Pero Corbacho declaraciones que nos ha socialista, hecho, no es de Ciudadanos, Corbacho socialista. Yo me refiero, yo creo que se refiere a la sociedad. Pero se ha ido una candidatura que es más socialista que de Ciudadanos. Si es que esa candidatura es socialista, al menos de momento es una candidatura socialista. Quiero ver a Ciudadanos dentro de un año qué posición tiene. No sé si cambiará. Pero Corbacho lo que se refería al conflicto con la sociedad civil, lo que no quiere es que haya una guerra civil, lo que no quiere, o sea, hay que unir a los catalanes. Otra cosa es que a los independentistas hay que desactivar el independentismo. Claro. No tiene vuelta de hoja. Pero si es que te doy no negociar para conseguir un punto medio, sino desactivar a los independentistas. Bien, pero la culpa es de los políticos independentistas que han dedicado recursos públicos de todos los españoles a llevar a cabo únicamente hablando de la sociedad civil, no de los políticos. No, pero eso la sociedad civil. Los catalanes, las personas que han recibido esos influjos, igual que esas influencias, igual que ocurría en el País Vasco, hay personas que lo han estado oyendo desde pequeños. Entonces, ¿qué criterio pueden tener? Lo que hay que hacer es parar a los culpables, buscar la causa, no el efecto. Entonces, ¿esto de la sociedad civil es culpable? No. Lo que hay que buscar es la causa. Pero buscar y parar la causa no significa intentar mediar entre un bloque y el otro, que son irreconciliables y que se reconocen irreconciliables. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que tienes que intentar es evitar que esas influencias hacia posturas independentistas y hacia posturas relativas a la separación... Pero eso no es mediar, es lo contrario. No se corten, ¿no? Pero lo que no vas a hacer es acusar a una persona para desactivar porque eso, ¿entráis en el consejo de TV3? Ya, es que es de locos, sí. Sí, pero es que es la única manera también de controlarlo, o sea, si no, vas a si permanecemos fuera... ¿Pero qué vas a controlar? No tenéis ninguno, solo contribuís a que siga haciéndose lo mismo. Nada. Lo único que controlas no acabo de entenderlo. Lo único que controlas son 3 sueldos. Que vendrán muy bien, supongo, pero... No, pero nosotros, vamos a ver, nosotros lo que vamos a intentar siempre es defender una política de respeto a España, y de hecho es que nos hemos caracterizado. Entonces, vamos a hacer lo que haga falta por defender a España, aunque nos dé rédito político o no nos dé un rédito político. Hay que hacer lo que haga falta. Si hay que estar en TV3 y hay que intentar pues que los contenidos sean españolistas, pues lo haremos. Es que no, o sea, simplemente de respeto al país, y tampoco hace falta ni contenidos, o sea, simplemente de respeto al país y de que no se mofen a través de gracietas, porque ellos lo visten un poco de una forma un tanto infantil. No sé si habéis visto a TV3 cuando se ríen, ¿no?, de los temas españoles. Pues intentar que se respete al país, y es que no es ni más ni menos, es la política que quiere hacer Ciudadanos y que también yo creo que quieren hacer los otros 3 partidos que estábamos en la Plaza de Colón, ¿no? Otro posible fichaje, María Antonia Trujillo, que fue ministra de Vivienda con Zapatero. Ella ha negado que existan esas conversaciones. No sabemos si se la ficha o no la ficha. Pues yo la verdad es que ahí no te puedo añadir nada, Javier. Habitacionales. Sí. La famosa, ¿no? ¿Es la de las Kelly Finders esta? Sí, la del Kelly Finder, exacto. El Kelly Finder, o como se llama eso. Sí, unas zapatillas, ponte las Kellys y a encontrar piso, ¿no? Exacto. La que decía que solo subía la vivienda un 9%. La que hablaba de solución habitacional con un cuartito chinchín. De 34 metros, creo que eran. Bueno, pues más vale que no sea cierto que estáis intentando ficharla. Porque sería un desastre. A juzgar por lo que la conocemos como ministra. Es que no te puedo decir ni que sí ni que no. Vale, entonces vamos a algo que sí. Las primarias. Bueno, Begoña Villacís ya es candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid, porque no se ha presentado nadie para disputarle en primarias esa posibilidad de ser candidata. Pero quien no sabe todavía si será o no es Ignacio Aguado, porque sí se han presentado otros varios, de los que hay uno que parece ser que tiene posibilidades, Juan Carlos Bermejo, un candidato peculiar. ¿Cuándo lo sabremos? Este mismo fin de semana, ¿no? Entre mañana y pasado creo que se va a saber, ¿no? Sí, yo creo que entre mañana y pasado. Pues bueno, eso es lo bueno de las primarias, que puede presentarse quien quiera. Yo personalmente, pues como formo parte del equipo de Begoña, yo estoy muy contenta con que haya salido Begoña. Creo que además pues es que es muy buena candidata y creo que va a ser una excelente alcaldesa. Y bueno, y me alegro que nadie se haya presentado, porque yo creo que es muy difícil también superar a Begoña, que es una persona que sobre todo, voy a destacar una cosa de ella,
sea, es su cercanía con todo el mundo y su cercanía también a la realidad de los problemas que están pasando. Y respecto a la candidatura de la Comunidad de Madrid, pues bueno, se verá lo que ocurre este fin de semana. Yo deseo buena suerte a todos, absolutamente a todos. Si habéis visto los candidatos, Bermejo, por ejemplo, da la impresión de que no parece muy de Ciudadanos. Sí. Ha hecho incluso declaraciones diciendo que él sí estaría dispuesto a pactar con Vox y cosas por el estilo, que Ciudadanos parecía pues, cordón sanitario, línea roja, ¿no? Es que Bermejo representa, digamos, una corriente o un... Él tiene un perfil propio, de todas formas, lo poco que yo lo conozco un poquitín. Y está cerca de planteamientos con los que yo coincido mucho, de reforma del sistema. También defiende un modelo económico, pues yo diría que distinto. Él sigue, por ejemplo, con Roberto Centeno. Apuntan que el gasto público en España, o mejor dicho, la deuda pública no está en el 100% del PIB, sino en el 140%, porque se están haciendo mal las cuentas. Digamos que está un poco en esa línea. Y cosa que también le ocurre, por eso yo también coincido contigo en que lo mejor de Begoña es la cercanía a Vox. Porque de hecho fue una candidata que habrá trascendido, pero eso lo sabíamos, ¿no? Que ella estuvo barajando a última hora. Que por cierto, quiero defender que a Begoña Villacís, que le ofrecieran formar parte de Vox y le ofrecieran Ciudadanos y dirigir a Ciudadanos, sí, sí. Pues, lo único que habla es en pro de ella, que sí, varios sí. partidos se la disputaban, vaya por delante. Sí, sí, eso digo. Porque además pero soy, que el hecho... soy testigo directo de cómo conoció Begoña Villacís tanto a los de Vox como a los de Ciudadanos. Claro, pues imagínate que fue se en un fragó programa todo que en el yo rato. hacía y donde se conocieron. Sí, o sea, exacto. Vaya por delante. Claro. Y quiero aplaudir a Iván Espinosa de los Monteros, tal como lo contamos aquí ayer en este programa, que a través de Twitter ha reconocido esto mismo, sí. que no tiene ninguna culpa y que se lo saquen ahora como si fuera un pecado en absoluto. Sí. No, exactamente. A mí me lo contó Iván en tu programa. Hace ya muchos años que estuvo dudando, y a mí eso me parece bien, porque si hubiese estado dudando entre Ciudadanos y el PSOE, no me parecería bien a mí, pero entre Ciudadanos y Vox, alguien que además ha simpatizado o ha colaborado, como yo, en los dos partidos, pues a mí me parece fenomenal, y no lo decía con ironía. Es decir, a mí un valor a tener en cuenta en Begoña, entre otras virtudes, es su carácter liberal, también en la economía y en una serie de principios que le acercan, como decimos, a Bueno, yo lo que quiero concretar es que yo no sé si ha habido esos acercamientos o no, yo no sé si ha colaborado o no, la verdad es que es algo... que no colaboró, que se lo ofrecieron y que simplemente estuvo dudando, punto. Siendo ella con tertulia, o sea, yo sé que en ella un no programa ha de militado, televisión, empezó a brillar con luz propia, ella es abogada, procedía de Legalitas, se estrenó en El Gato al Agua y fue allí donde conoció a gente de Vox y a gente de Ciudadanos con las que habitualmente compartíamos tertulia. Fue en ese momento donde se le ofreció dar el salto a la política y recibió ofrecimiento de dos partidos. Sí. Tanto de Vox como de Ciudadanos, y optó por Ciudadanos, y punto. Pues ya está. Entonces y eso le honra, pues quiere decir, insisto, que sería muy brillante para que varios partidos se acercaran a ella queriendo captarla, lo cual me parece muy bien, ¿no? Y por eso insisto en que le honra el propio Iván haber reconocido, oye, que eso es así, que él sabe que fue así y que le parece muy bien y que no encuentra nada malo en ello, ¿eh? No, además Begoña es uno de los estandartes del partido, ¿no? Aparte de Albert Rivera, Inés Arrimadas, Begoña es una persona muy conocida, una persona que además se nota que es muy trabajadora porque está absolutamente en todos los sitios que puede, incluso a veces demasiado, o sea, porque hay veces que yo creo que es que no tiene prácticamente horas de descanso y tiene una dedicación y una capacidad de trabajo, la verdad es que muy llamativa y muy positiva, ¿no? A mí me perdonaréis que exprese en alta voz una perplejidad que me causa lo que acabáis de contar del encuentro de Villacís con los de Vox y los de Ciudadanos. Las elecciones andaluzas han hecho ver que entre Ciudadanos y Vox no hay ninguna proximidad posible. No entre todos. Entre los principios programáticos de Vox y los de Ciudadanos, sí. En los fundamentales, sí. Memoria histórica, memoria histórica, memoria histórica, modelo de familia. Para mí eso no es fundamental, la memoria histórica. Es que para mí sí que lo es. Para mí también, pero... Es tu opinión, la mía es la contraria. Eso me hace pensar que Begoña Villacís no tiene principios sólidos. Bueno. Porque es capaz de sopesar si es partidaria de la familia natural o de la familia. Y a mí lo que me hace pensar es que es capaz de oscilar
entre que haya aborto o no haya a lo mejor aborto. estuvo sopesando y al ver Me sorprende. determinados Claro. principios dijo, he llegado al punto que hace que sea imposible, inviable. Pero ¿cómo es que se lo ofrecen los dos? A mí no me parece... Pues, No, pues a mí- porque los partidos buscan gente apta para el mundo de la política O y, es ella se reveló como el monstruo político que ha demostrado ser. Y luego hay O otra es que los cuestión que principios para, son que para mí blandos. es de carácter... No, pero es que no vas a poner tú los principios, tú no vas a decir, no eres quién, no. perdóname, Yo exacto, no pongo no los eres quién principios. para decir quién tiene solidez de los principios y quién no tiene solidez de los principios. Yo creo que yo tengo solidez de los principios, en los míos, y nadie me va a discutir eso. Por poner un ejemplo. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo compartir muchas cosas de Vox y puedo compartir algunas cosas que coinciden con mis sólidos principios con Ciudadanos. Por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con lo que en principio apuntaban con la regeneración democrática, con la ley electoral, que para mí es la clave que determina la naturaleza íntima de un régimen político, con la unidad de España, etcétera, etcétera. Y luego podré tener más o menos discrepancias. El mismo Abascal decía, no, es que yo no comparto el 100% del programa político de mi propio partido que casi ha confeccionado él, Es o a que donde yo confeccionó quería él llegar. con el propio Vidal Quadras. Si eso es ¿no? así, Entonces, si eso es así, no te puedes fiar de los políticos. Dicho Pues mira, directamente, porque de pueden todo tener lo unos que- principios de- un día y otros otro. Si Abascal de no todo lo que está acabas de decir completamente es lo convencido único que de los comparto. principios de su partido, ¿qué hacen ese partido? Sí, pero creo que estáis Pero vamos llevando... a ver, yo lo que No, que defiendo... hacer ese partido Creo que no, está lo que habrá llevando que este entender asunto que es la demasiado política, lejos. que Creo es que muy está distinto. llevando La este política asunto no es esa demasiado idea. lejos. Calma. La política solo es práctica, perdona, lo otro es ciencia política, sí. La política la define Maquiavelo como la lucha por el poder. Hasta ahora Maquiavelo, irrefutable. bien lo has dicho. Sí, pero es que Maquiavelo, Yo no estoy de acuerdo con eso. por poco que te guste Maquiavelo es un genio Sí. como teórico de la política, Se como estudiaban todos. definidor. Sea genio no Hasta quiere ahora decir sí. que como sea definidor de la verdadero o política. que esté de acuerdo Claro con que es él. verdad, claro que es verdadero, Está claro que es que no. verdadero, Está claro que no. porque ¿quién ha refutado que la política es la lucha por el poder? ¿Qué es la política? Aristóteles no dice eso. Aristóteles se queda en la filosofía y punto. No, señor. Sí. No has leído la política, querido. Sí he leído la No la has política. leído. Sí he leído la ¿No es política, así? entre otras Pero cosas bueno. porque me tuve que examinar de la política, punto medio. en ciencias políticas. No, el punto medio es en ciertas virtudes, no en todas. No, ya, eso es así. No en todas. Eso No, Aristóteles. Pero- vamos a ver, yo a lo que voy. Begoña Villacís es una persona que es muy liberal, tiene unas posturas muy liberales. En el ámbito económico, desde luego, está clarísimo que su postura es a bajar impuestos y gestionar de una forma, pues digamos, austera, bien gestionada, o sea, una forma correcta. Y en segundo lugar, es una persona que tiene carisma, entonces, pues por eso, mira, se la rifarán pues todos los partidos políticos, porque tiene lo que hay que tener, que es la capacidad de todos modos, ilusionar. Este asunto creo que lo habéis llevado al límite, puesto que si lo quieren fichar a una política, dos partidos políticos, ella elige el partido que Claro. Eso no, decía no creo Javier. que se- Eso que es lo se- que yo- Javier es sí. no creo que se tenga Yo que llevar. me lo ofrecen dos, yo escojo uno porque es el que cuadra con mis ideas. Exactamente. Pues no entiendo por qué usted me acusa a mí de otras ideas por haber rechazado esas otras ideas. Y ese- ¿no? y ese debate Me sigue- acúseme en caso de que las hubiera aceptado. ¿no? Y ese debate se zanja ahí, es que no hay más. En cuanto a esta señora, pues mi humilde opinión es que hay un candidato muchísimo mejor que ella, que es el candidato del PP. Me parece el político más brillante incluso del PP, de todo Almeida. el partido. Almeida, el señor Almeida. Es bueno, es Me bueno, parece que sí, tiene una es formación bueno. que no tiene esta señora, ni mucho menos, años luz, es abogado del Estado. Y sobre todo a nivel dialéctico, y se ha convertido en el azote de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. Creo que es el político mejor que tiene el Partido Popular, el activo mejor del Partido Popular. Y creo que es muchísimo mejor candidato, pero a años luz, que no solo que a esta señora del PP, sino que a cualquier otro. Y en cuanto al señor Bermejo, que se ha posicionado como posible candidato para... Es el que tiene la posibilidad de disputarle efectivamente la candidatura a Ignacio Aguado. Exactamente. Pues me parece también un brillante economista, creo que es una persona profesionalmente muy válida. Como decías tú, Lorenzo, ha realizado muchísimos proyectos de tipo económico junto con Roberto Centeno y otros economistas de la misma talla, liberales todos. Por tanto, yo creo que si tiene una filosofía liberal en respecto a la economía, pues su planteamiento es reducir la administración, que es el primer problema de España, el sobredimensionamiento que tiene la administración. Completamente de acuerdo. Bajar los impuestos, apoyar al sector privado, y yo creo que es el posicionamiento liberal que tiene Bermejo, le beneficiaría a Ciudadanos. Y creo que, no sé si Que era coincide en muy buena medida con los planteamientos liberales en cuanto a la economía de Vox.
dicho sea de paso. Sí, sí, pero yo no creo, no lo conozco personalmente, sé que es un compañero nuestro de esta casa, pero repito, a nivel profesional creo que es muy bueno, es muy buen economista, creo que le vendría muy bien a Ciudadanos, y en lo social quizá no sea conservador, o que no lo sé, creo que no, conservador para pertenecer a Vox o tradicional, de la derecha tradicional, pero en lo económico pues creo que también podría estar en Vox. Creo que es una persona Seguro. que cree en los principios liberales de la economía, del libre mercado. Entre sus planteamientos y los de Espinosa de los Monteros, que al final es quien hace quien hace el programa liberal, o sea, el programa económico de Vox, hay muy poca diferencia. Y en definitiva podría ser un activo muy importante para Ciudadanos, desde mi humilde punto de vista, en contra de lo que hemos dicho antes de los otros fichajes que ha hecho Ciudadanos. En este caso sí me parece bien. Sí, que es un afiliado en este de caso Ciudadanos. más que un fichaje es al revés. Yo creo que es una afiliado. especie de outsider que se medio cuela ahí dentro de las Ese primarias, ¿no? Sí, ese sistema de primarias. Es que pero es es afiliado, muy difícil pronunciarte porque es yo afiliado, personalmente conozco a Ignacio Aguado. Mira, hemos hablado de Bauzá, fue el primer candidato del PP que salió elegido por primarias, en Baleares justamente. En el PP nunca había habido primarias y Bauzá fue quien decidió que se realizara así y salió elegido. Y bueno, y las primarias es lo que tienen. A veces a uno se le tira por la culata en unas primarias. Pues que salga el mejor y ya está. Efectivamente. En fin, proceso de elaboración de listas de cara a las muchas citas electorales que tenemos por delante. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para hablar de esos personajes que parece mentira que puedan salir en una televisión pública. Ahora les contamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90. A pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Se trata de pasajes en los que vemos cómo diversas personas a lo largo de la historia de España han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solamente hemos permitido que se olviden a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y vamos a hablarles de TV3, en concreto de un actor llamado Tony Albà, que resulta que ha confirmado que la productora Minoría Absoluta le ha suspendido temporalmente de sus apariciones en el programa Polonia, después de que por segunda vez calificara de puta a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. Tony Albà ha explicado a varios medios independentistas financiados por la Generalitat que el dueño de Minoría Absoluta, Toni Soler, le comunicó el domingo por WhatsApp que había decidido congelar sus intervenciones en el programa Polonia hasta nuevo aviso. El dueño de la productora contestó con un escueto ni puñetera gracia, Tony, al Twitter este que le estamos mostrando y en el que decía, refiriéndose a Inés Arrimadas: buen viaje a Waterloo, vigila no pases de largo y vayas a parar a Ámsterdam. Ahí estarías como en casa y tendrías todos tus derechos laborales respetados. Y eso lo decía pues en una clara alusión a que la prostitución está legalizada allí en Ámsterdam. Y lógicamente, después de todo esto, en vez de pedir perdón, ha lanzado un mensaje en el que dice: pido perdón a las prostitutas. La verdad que, bueno, este comentario lo ha hecho en Twitter, pero lógicamente este hombre que sale habitualmente en la televisión pública catalana, nos parece razonable que haya sido congelado en sus apariciones en esa televisión, que a fin de cuentas pagamos todos nosotros con nuestros impuestos y que por tanto no puede convertirse en un púlpito para insultar a nadie ni arremeter políticamente contra nadie. Pero bueno, hay mucho que hablar de lo que está pasando en TV3 y en algunos lugares. ¿Qué opinión nos merece? Bueno, en primer lugar, tu compañera Arrimadas está tan acostumbrada a que la llamen de todo, la escupan y tal, que ella con 2 arrestos aguanta y se dedica a la política en un sitio realmente hostil. Sí, se dedica y ella no tiene ningún problema. Es lamentable que reciba estos ataques. Está haciendo una labor fantástica en Cataluña, está defendiendo a España, es una labor casi heroica y esta persona, pues es que no tengo palabras para describir su conducta más que lamentable, asqueroso, no sé, además es que no aprende, ¿no? Porque parece que primero ha hecho un tuit y ahora hace 30 minutos publica una noticia al Español diciendo que ahora, que de una forma irónica, diciendo que respeta los derechos de las prostitutas, todavía incidiendo todavía más en el mensaje. Es que este señor, pues la verdad es que no debería volver a trabajar en una televisión ni pública ni privada, es que no merece ningún tipo de trabajo, al menos de cara al público, porque es que esos valores, es que eso no son valores, esos son disvalores, ¿no? Es algo que no se debe ni enseñar públicamente ni se debe apoyar, y bueno, pues toda mi condena y mi máximo apoyo a mi compañera de partido, que es Inés Arrimadas. Yo creo, Silvia, que por supuesto tienes toda la razón. Evidentemente, para mí, desde mi punto de vista, Inés Arrimadas es una gran política, la mejor que tiene Ciudadanos con diferencia y una de las mejores de España. Yo la admiro profundamente, aunque sea de Ciudadanos,
un partido con el que no... Aunque... Sí, porque no comulgo con Ciudadanos en absolutamente casi nada, pero en cuanto a este señor, a Toni Alba, pues me parece unas declaraciones impresentables. No sé si la ha hecho en Twitter o en Twitter, sí. Me parece impresentable, pero Silvia, creo que Ciudadanos ha cometido un error, porque esto es este asunto implica una gran contradicción, puesto que Ciudadanos, cuando pactó con ERC y creo que fue PDeCAT, ¿puede ser? Sí, PDeCAT, ERC y con el PSC, ¿no? Para la composición del Consejo de TV3 y Cataluña Radio. Bueno, sacaron, el PSC no, al PSC le regaló un consejero Ciudadanos, se repartieron el Consejo de Administración entre Ciudadanos, ERC y PDeCAT, si no recuerdo mal. Y al final Ciudadanos decidió, corrígeme si me equivoco por favor, decidió regalarle un asiento en el Consejo de Administración a PSC. Bien, esto no es lo importante es que Ciudadanos pactó con el independentismo y si podemos incluir a PSC, con el PSC, en función de dos objetivos. Uno, incluir profesionales de Ciudadanos para que no estén controlados por los independentistas. Por eso pactó con el independentismo entrar en el Consejo de Administración, tanto TV3 y Cataluña Radio. Y el segundo objetivo es pues, fiscalizar TV3. Fue así, ¿no, sí. Silvia? Bien, pues estos dos objetivos no se han cumplido. Ni se ha fiscalizado TV3, puesto que TV3 no hace más que gastar dinero público a favor del golpe de Estado y a favor del independentismo y del separatismo, por supuesto, como se ha demostrado con este hecho sobre el que estamos debatiendo, tampoco se han controlado a los profesionales. Por tanto, Ciudadanos en este sentido no debió pactar con el independentismo la composición de TV3 y Cataluña Radio, o si pactó, no ha salido el pacto como lo plantearon, puesto que vemos las consecuencias, que siguen insultando a Arrimadas en una televisión donde en el Consejo de Administración está Ciudadanos. Por tanto, para mí, yo creo que hay una gran contradicción en el posicionamiento en este sentido de Ciudadanos. Bueno, te voy a explicar la razón por la que muchas veces se está en órganos o en entidades con las que a lo mejor no comulgas con sus principios y con sus valores y con su forma de actuar. Yo, por ejemplo, estoy en la empresa funeraria de Manuela Carmena. No estoy... estoy absolutamente en contra de gestionar en un mercado absolutamente liberalizado de forma directa una funeraria, pero estoy en ese consejo para enterarme de lo que pasa, para poder reaccionar, para saber qué están haciendo. Eso mismo pasa en TV3 o en Radio Cataluña. Tenemos que estar para saber lo que está pasando. Obviamente nuestro voto no es decisivo, no tenemos ningún poder de gestión. En el futuro ojalá que lo tengamos y que todos los españoles nos apoyen en nuestros proyectos y con ese apoyo nosotros lograremos cambiar el sentido de esos medios de comunicación, o en el caso de la funeraria de Madrid, pues esa forma de gestionar que tiene la izquierda. Pero de momento lo único que podemos hacer es enterarnos de qué pasa, porque si no estás ahí no te enteras de nada, no te enteras absolutamente de nada. En el caso de la funeraria, por ejemplo, el Partido Popular no está. ¿Sabes lo que hace el Partido Popular? Preguntarme, llamar por teléfono, a ver qué están haciendo. En lugar de estar en los consejos de administración, tú puedes votar en contra, puedes votar... la mayoría de los acuerdos que se toman, yo voto en contra, pero al menos sé lo que están haciendo y lo que están tramando. Entonces es muy importante meterte para saber lo que está pasando, cuánto dinero se estarán llevando, qué líneas ideológicas pretenden implantar y luego cuando te toque gestionar saber poner a periodistas, a grandes periodistas catalanes que tengan un amor a la patria, que tengan un amor al país, para que la televisión recobre y tenga otros valores, unos valores muy importantes para poner también a Cataluña en el lugar que corresponde dentro de España. Sí. Vamos a ver, pues en esto de la anécdota que ha sucedido, lo que me llama la atención de la noticia es que le apartan solo temporalmente. Eso sí que es una anécdota, que le apartan solo temporalmente. Solo Lo temporalmente. otro, más que anécdota, es un insulto, una agresión y hasta casi un delito, diría yo, pero bueno. Solo temporalmente, no le cortan el pescuezo laboral a este sujeto. O que la cadena TV3 anule el programa con esta productora. Pues no. No, hombre, la productora habrá visto las barbas mojar, bueno, de momento aparto al que ha causado el problema, pero sigo haciendo el programa. Son unos cínicos. Y por supuesto mi solidaridad con la insultada, faltaría más.
Segunda consideración, no puedo dejar de generalizar, en el sentido de considerar la situación social que la política desde el 78 ha ido generando en España, que es una actitud general de insulto y de falta de respeto. ¿Por qué los políticos y los periodistas insultan? ¿Por qué faltan al respeto a los demás continuamente? Luego pretenden que los alumnos, yo soy profesor, los alumnos en los centros educativos sean personas respetuosas. Yo te pediría que especificaras algunos políticos y algunos periodistas. Bueno, sin ánimo de ofender. No todos los políticos ni todos los periodistas por supuesto. insultan. Me ha gustado tampoco como cuando alguien dice los catalanes. Por supuesto. Hay catalanes independentistas y otros que no lo somos. Pero el clima está creado así. El clima se ha creado así. Y esto es lo que no puede ser. Yo pensaba que el sistema democrático era un sistema de respeto. Se ha hablado siempre del diálogo, de la comprensión en la distancia de la discrepancia, en respetar al discrepante. Aquí no hay tal cosa, en muchísimas ocasiones. Es verdad que el mundo del arte, sobre todo el mundo del arte, vive de la transgresión. Hace poco recordábamos esto que está pasando en Arco, ¿verdad? La estatua esta del rey Felipe VI, del rey, cuyo que además objetivo es venderla por 200.000 ¿verdad? euros para luego ser quemada, de tal modo que cuando se quede reducida quede solo la calavera que contiene. O sea, emocionante. Pues me parece que como artista esta persona tiene bastante poco futuro. Bueno, se está forrando, no, déjate, este tío se está forrando. Bueno, pues se está forrando por estafador, por este tipo de cosas, no como artista. Porque yo no considero que eso sea arte. Mucho mundo del arte vive de esto. Vive del escándalo, de la transgresión. Pues eso no es arte. Y esto hace que la convivencia sea, en muchas ocasiones, absolutamente insoportable. Tendría que llevarse de nuevo las aguas a su cauce. En la política española, a diferencia de lo que uno advierte en otros países, las fuerzas antagónicas políticas de izquierdas y de derechas están de manera habitual en actitud de rebelión contra la otra parte, como si gana la derecha el país se hunde, y los de derecha dicen si ganan los de izquierdas el país se hunde, esto es un desastre, y estamos en actitud bélica de unos con otros. Yo pensaba que la confrontación política suponía unas bases comunes y luego discutimos de cosas que luego nos podemos ir juntos a tomar unas cervezas. No, lo que tenemos es una situación de discusión en la cual vale todo, vale la destrucción absoluta de los demás. Recordemos lo que va pasando habitualmente con todos los escándalos que va montándose en alguna prensa, ahora sí que diré alguna prensa, Javier, para que no me regañes, que van hundiendo a políticos uno tras otro, que le sacan cualquier pamplina para que acaben destrozados ante la opinión pública, ¿verdad? Esto es juego sucio, esto no puede ser. Si la democracia trae esto, tenemos que reformar la democracia, no puede ser esto. La democracia siempre ha sido eso. Otra cosa son las normas. Pues me llevas a una conclusión muy desagradable. Claro, pero es que es la real. No vamos a hacer. Esa democracia en la que no creían Sócrates, Platón y Aristóteles, por ejemplo. Claro, es que la democracia y eso no fue es. 400 años antes de Cristo, ¿eh? O sea, 400 siglos. Sí, señor. Desde entonces. La democracia no es lo que nos gustaría ser, sino lo que es. Esa es la diferencia. Pero no todo el mundo es igual. No todos los periodistas son igual. No todos los políticos son igual. No todos los profesores son igual, es decir, la verdad es que hay diferencia. Y en relación con el nacionalismo, que es la única ideología fascista que hay en España, al menos con representación y con una cierta entidad, el único fascismo que hay, por mucho que digan de otros partidos, es el nacionalismo, aquel que pretende aniquilar los derechos individuales en favor de una causa superior, que en este caso es la hipotética nación catalana, que siempre se acaba sirviendo de lo mismo, de la conculcación de los derechos fundamentales y, por otra parte, de la propaganda. TV3 representa para mí lo más granado del fascismo político, es decir, utilizar la propaganda de la manera que lo utilizan con un único fin, que en este caso es la defensa de esa hipotética o la independencia de la nación catalana. Yo no estoy tan seguro, pese a lo que comentábamos antes, de que TV3 deba ser
simplemente reformada por periodistas de la categoría de nuestro director del programa. Y hay muchos otros catalanes más, que piensan distinto a los separatistas. Eso es verdad, por supuesto. Bueno, de hecho, TV3, decíamos, Javier, que hay dos bloques. No refleja la sociedad catalana. Claro. Solamente, bueno, pon otros catalanes a hacer lo que están y tú haciendo decías, probablemente con buen criterio, tú decías, si ha habido 40 años de propaganda fascista, nacionalista catalana, tendría que haber, no tendríamos que cerrar eso a cal y canto como yo sugiero, sino tendría que haber una etapa de transición en donde periodistas íntegros, periodistas con criterios racionales, liberales, etcétera, etcétera, bueno, pues desplegasen sus saberes y sus medios, etcétera, etcétera, para hacer una política informativa, que es de lo que se trataría, ¿no? Para volver a construir bueno, pues la sociedad catalana prácticamente de las cenizas de donde habrá que partir, al menos desde el punto de vista de los medios de comunicación. Y bueno, a lo mejor sí, te decía yo, pero bajo mi criterio liberal, que parte de la base de que no tendría que haber una sola televisión pública, porque hoy ya no hacen ninguna labor social, porque esa labor social se ve perfectamente sustituida y muchísimo más barato, claro, por la oferta enorme, gigante que hay de medios de comunicación privados, pero si fuera necesario, pues sería durante un periodo de tiempo. Yo creo que después sí hay una labor cerrarlo. social que deben cubrir, el problema es que no lo cubren habitualmente como deberían, pero que existe esa posibilidad. Si quería terminar diciendo simplemente que tuvimos una oportunidad para cerrar TV3 cuando se aplicó el ultra like artículo 155 que aplicó el Partido Popular, porque si no recuerdo mal, el Partido Popular no cerró TV3 porque no encontró consenso para cerrarlo antes de aplicar el 155. Creo que, como siempre, el PSOE, que es el culpable de todos los males que han pues destruido nuestro país. No solo. Pues sí, no solo, la verdad es que no solo, tienes razón, pero el principal culpable. Creo que se negó a cerrar TV3 y por ese motivo el PP, que estaba ya dispuesto a cerrar TV3, por ese motivo no se cerró realmente esta televisión. Evidentemente, si se cerrara TV3, pues sería el inicio del cierre de todas las televisiones autonómicas, pero si no la quieren cerrar, por lo menos que la reestructuren y que eliminen a todos los profesionales que están a favor del golpe y a favor del independentismo. Por lo menos hay que reconocer que han retirado a Tony Alba de los programas. Tenía que haber sido más, pero bueno, por lo menos temporalmente, Javier. Que no vuelva. Temporalmente. Temporalmente, pero de momento le han retirado. Sí. En fin, señores, se nos hace tardísimo, ya que nos despedimos. José Escantell, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Lorenzo Abadía, un día más por acompañarnos. Muchas gracias, Lucio Muñoz. Gracias, Javier. Y Silvia Saavedra. Gracias, Javier. Gracias a todos ustedes. Nos vamos, pero a ustedes les dejamos con la película. Esta noche, Texasville, un peliculón protagonizado por Jeff Bridges y Sybil Shepherd, que nos narra las peripecias de un pequeño pueblecito de Texas, donde todos los ciudadanos están preparando ya los asuntos para celebrar el centenario de la fundación de la población. Momento para el recuerdo. Disfruten de la película, que pasen un muy buen fin de semana, y nosotros les esperamos el próximo lunes aquí, en Los Intocables.